Hola a todos, soy la subdirectora de salud de Children Beyond Borders y me gustaría darles la buena vida a Café CBOB, un podcast que trata temas de salud y educación con expertos hispanohablantes en estas áreas. Este podcast es presentado por la Fundación Children Beyond Borders, una organización sin fines de lucro que trabaja para eliminar las barreras a la educación y proporcionar una base para mejorar la calidad de vida de los niños vulnerables en el condado de Alachua y América Latina. Hoy vamos a abordar un tema que ha impactado a nuestra comunidad aquí en Gainesville y en todo el mundo: cuidados paliativos. Estamos en los estudios de Tu Fiesta Media con nuestra invitada, la doctora Melinda Ruland Varela. La doctora Melinda Ruland Varela está certificada por la Junta Médica en Cuidados Paliativos y Hospicio, Medicina Crítica y Medicina Interna. Obtuvo su título médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Completó su residencia en Medicina Interna en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y una beca en Medicina Cuidados Críticos del New York Medical College en el Hospital St. Vincent en Manhattan. Participó en la Fundación EPIC con el proyecto Muerte en América de la Universidad de Wisconsin, un proyecto para comprender y transformar la cultura y la experiencia de morir en el duelo a través de iniciativas en la investigación, la erudición y las humanidades y las artes, que más tarde se transformó en una beca de hospicio y medicina paliativa. Está orgullosa de ser miembro del American College of Chest Physicians. En su tiempo libre disfruta aprendiendo sobre inteligencia artificial y paseando por la playa con su perro Axel, cultivando orquídeas exóticas y practicando Ashtanga Yoga. Muchas gracias por estar aquí, doctora Ruland Varela. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Los cuidados paliativos son un tema delicado para muchas personas. Sin embargo, a veces es un tema mal entendido. ¿Cómo descubría la medicina paliativa? Yo describo la medicina paliativa como una estrategia o una especialidad en la medicina que se especializa en el tratamiento del paciente y la familia como una unidad. Ese paciente se ha diagnosticado con una enfermedad grave. Esa enfermedad grave puede ser que sea dentro de cualquier trayectoria, una trayectoria que es al principio, el medio o al final. Y esa estrategia médica, esa especialidad, incluye un sistema multidisciplinario, donde hay otros participantes que son proveedores de la salud que ayudan a que el paciente tenga un enfoque dentro de un respeto, dignidad y cuidado de síntomas, tanto físicos como emocionales. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos o malentendidos comunes sobre su trabajo? Un concepto o un problema que yo encuentro mucho cuando estoy haciendo una consulta con una familia que ha tenido el diagnóstico grave es que ellos piensan que la medicina paliativa viene a específicamente tratar, discutir o empujar la idea de la muerte. El paciente paliativo no necesariamente está al final de su diagnóstico y de su trayectoria y de su vida, sino que la medicina paliativa se enfoca en que el paciente tenga dignidad y tenga cuidado de sus síntomas desde el principio del diagnóstico. Puede ser 10 años, 15 años, 5 años, 5 meses. Por eso quiero enfatizar que la medicina paliativa no es lo mismo que la medicina de hospicio. Aunque el entrenamiento es junto, y mi entrenamiento, ahora mismo el entrenamiento incluye 1 año, donde el médico que se gradúa de cualquier especialidad, tanto de cirugía como medicina interna, anestesia,
puede hacer una especialidad por un año, incluye tanto el cuidado paliativo como el cuidado de hospicio, pero son totalmente diferentes. Quiero que también enfatizar que el cuidado paliativo ayuda al alivio no solo de síntomas físicos, pero también de síntomas emocionales, psiquiátricos, y que la unidad de cuidado no es solo el paciente, sino la familia, los cuidadores. Esa unión familiar que mantiene al paciente es lo que paliativo quiere hacer. El enfoque de la medicina paliativa tiene mucho que ver con encontrar que el paciente es una unidad de muchas diferentes personas. Es una unidad donde el paciente tiene problemas físicos o a lo mejor hasta problemas de finanzas. Queremos enfocar el paciente como algo completo, no solamente la enfermedad. Esa es una cómoda y es una común, y segundo, no es el final. La medicina paliativa no es el final. Es muy importante. ¿Qué enfermedades usted observa habitualmente que conducen o requieren los cuidados paliativos? Es bien común, por ejemplo, que empecemos en enfermedades severas como el cáncer. Queremos enfatizar que la medicina paliativa debe empezar, el paciente debe evaluarse en la medicina paliativa desde el principio del diagnóstico. Muchos diagnósticos específicos que nosotros vemos dentro de medicina paliativa incluyen primero el cáncer, porque el cáncer tiene muchos síntomas, no solo síntomas médicos como físicos como el dolor o náuseas, vómito, también tiene síntomas pues psicosociales. El paciente siente un miedo. A veces hay problemas espirituales donde el paciente puede sentirse que ahora mismo no tiene rumbo. Y el cáncer pues es bien común que sea la primera faceta donde nos llaman a nosotros en paliativo. Pero hay otras, las enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los pacientes envejecientes, que ahora mismo vamos a ver todos los baby boomers empezar a envejecer y que pueden durar hasta los 90 años, tienen muchos fallos cardíacos. Entonces, el paciente con fallo cardíaco tiene también muchos síntomas físicos y la falta de aire tiende a ser un síntoma bien severo que necesita el seguimiento de medicina paliativa. También la demencia. La mayoría de los pacientes que yo he atendido dentro de paliativo en las casas, porque esa es otra parte de la medicina paliativa, tienen demencia. Y la demencia es algo que influye y afecta a todo el ciclo familiar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese paciente con enfisema tiene mucha falta de aire, eso es un síntoma bien difícil de controlar y también conlleva el que el paciente vea a medicina paliativa temprano. La insuficiencia renal, tenemos muchos pacientes con diálisis o cerca de la diálisis que se está proviendo ahora en la casa, también ese paciente se beneficia de la medicina paliativa y es común ver ese paciente. Y el paciente neurológico que tiene, por ejemplo, un derrame cerebral, ese paciente también se beneficia, porque aunque a lo mejor ese paciente no tiene mucho dolor, ese paciente también tiene mucha debilidad, necesita ayuda física, y la medicina paliativa, que se enfoca en la dignidad del paciente, ayuda mucho con ese paciente. En esos momentos, usualmente en ese diagnóstico, la medicina paliativa ayuda mucho al paciente. Qué bueno. ¿Cuándo se recomienda típicamente a los pacientes que inciden cuidados paliativos? Aquí me da la otra oportunidad para también discutir, que lo enfatizo mucho cuando hago una consulta en el hospital. Uno es que la medicina paliativa debe empezar desde el principio del diagnóstico, cuando el paciente se le diagnostica con cáncer o la demencia. Pero la medicina paliativa no es un lugar. Mucha gente va a cirugía y se va a hacer operaciones. Mucha gente viene con un problema de trauma y viene al hospital y se mantiene en la unidad de trauma. La medicina paliativa es un enfoque multidisciplinario que no tiene un lugar.
Por eso se puede proveer tanto en una oficina como en un hogar, como en un hospital. Y por eso es importante que el diagnóstico se ocurra temprano, porque hay muchas posibilidades de proveer ese servicio en diferentes áreas de la comunidad. Y cuando estamos enfatizando la dignidad del paciente, queremos que también ese paciente se sienta cómodo. Usualmente hay que evaluarlos en las casas. Entonces, la medicina paliativa tiene la posibilidad de ofrecerse dentro de un hogar. Y encuentro que hay pocas especialidades médicas que provean esos servicios también. Tanto puede ser como físicamente ver al paciente en la casa, como una visita de telemedicina. Y todas esas cosas pues facilitan el que el paciente se pueda atender en ese lugar donde ellos se sientan más cómodos. Eso enfatiza también, por ejemplo, mantener a la familia unida. Tenemos ese paciente de cáncer que tenga un diagnóstico ya a los 40 años y está atendiendo a sus hijos o está atendiendo a otras personas de su familia. El mantener esa persona dentro del círculo donde haya una rutina, esos niños también, es dignidad para esos niños. Esos niños tienden a tener seguridad, donde no se sienten como abandonados porque uno de sus padres está enfermo. Así que a veces la medicina paliativa ayuda a ese núcleo familiar y ayuda a esos niños a mantener como una seguridad emocional dentro de ese momento difícil de la enfermedad grave. ¿De qué manera colaborar con otros profesionales de la salud para brindar atención integral a pacientes con enfermedades críticas y cuidados paliativos? Quiero enfatizar que eso es lo que a mí más me llamó la atención de la medicina paliativa. A lo mejor pues estoy contándonos con que me veo joven, pero ya estoy viejita, llevo en práctica más de 20 años. Al principio me fascinó utilizar máquinas dentro de medicina crítica y trauma. Y por 15 años me enfoqué solamente en cuidados críticos. Pero vi que el paciente como un núcleo necesita un equipo. Entonces ese equipo no solamente, ¿verdad? A lo mejor el entrenador siendo el médico, necesita las enfermeras, necesita el terapista respiratorio, necesita el trabajador social, necesita el fisioterapeuta y la terapia física. Cuando yo empecé a evaluar dentro de mis rotaciones de paliativo, aunque el médico sigue siendo como un director de orquesta, la medicina paliativa es un deporte de equipo. Y eso es lo que a mí me llama la atención de la especialidad. Dentro de la medicina paliativa, nadie tiene un rol más importante que otro. Todo el mundo está en una mesa redonda. La enfermera se encarga del síntoma y de cómo se manejan los síntomas en el hogar o en el hospital. El médico maneja los medicamentos, maneja las enfermedades, maneja mucho el diagnóstico de diferentes síntomas y cómo mejorar la trayectoria, ya que ahora mismo con tanto crisis sobre manejar medicamentos del dolor y las crisis que se ve en la familia, donde puede haber un manejo difícil de narcóticos, pues el médico maneja esa situación de una manera más complicada y más sofisticada. Pero la trabajadora social maneja mucho la educación de la familia, maneja los recursos que hay en la comunidad, maneja los documentos, directrices anticipadas o el testamento vital. El terapista físico, que lo podemos proveer en la institución, sea en el hospital o en la casa, ayuda a que la familia maneje los equipos. Cómo manejar el paciente que necesita ayuda física sin que ellos sean un paciente también y terminen con una lesión. En ese aspecto hay muchos partes del equipo que manejan al paciente y la familia. Los capellanes, los psiquiatras,
los psicoterapeutas. Todas esas personas manejan la parte emocional del paciente. Y le digo que a veces me llama mucho la atención y lo menciono a menudo con mis pacientes. Hay veces que la visita con un paciente que está pasando por un momento difícil porque ha tenido un diagnóstico grave o porque está sufriendo de dolor, la visita puede ser un capellán donde lo que hace es cantar. Me encanta la idea de que las familias latinoamericanas consideran la música como algo importante que hasta puede ser terapéutica. Y esa visita del capellán tiene tanto valor como la visita que yo hago para manejar el dolor. Y hay veces que eso es lo que el paciente necesita. Y eso es lo que me encanta de la medicina paliativa, es ese sistema multidisciplinario donde la persona que necesita el paciente es la que viene. Y ese es el rol más importante. Tenemos farmacéuticos también, porque los farmacéuticos también nos ayudan mucho a manejar diferentes medicamentos que pueden tener efectos secundarios y no queremos que el paciente, ya que tiene que pasar tanto problema y es tan difícil manejando toda esa medicina, que también encima de eso tengan complicaciones por los medicamentos o por el diagnóstico. Y ellos también para mí han sido vitales para manejar el paciente y la familia. Hay veces que, por ejemplo, tenemos dietistas, nutricionistas. El paciente de cáncer tiene mucho problema en cuanto a la nutrición. El paciente con demencia empieza a perder la habilidad de tragar. Ese tipo de cosas también las podemos manejar con nutricionistas. Y siempre la familia es el núcleo, es el primero, es el más importante para entrenar, para discutir, para educar, y se convierten también en parte del equipo terapéutico. Por supuesto. ¿Puedes discutir la importancia del trabajo en el equipo interdisciplinario en la presentación de atención integral a pacientes con enfermedad? ¿Cómo integra la competencia cultural en su práctica, especialmente con pacientes y familias latinoamericanos? En ese aspecto es lo que quiero como aprovechar este tipo de comunicación para que las familias latinoamericanas se sientan escuchadas. Creo que en muchos aspectos las familias latinoamericanas tienden a perder la confianza en el sistema médico. Por diferentes razones, hay muchas veces que el idioma pues también se convierte en una barrera. Hay que buscar esas ayudas, hay que buscar esas amistades, hay que buscar esos recursos que nos ayuden en estos momentos difíciles de enfermedades graves y que podamos nosotros entender dentro de la cultura latinoamericana y dentro del habla hispana lo que es importante para esa familia. Algunas cosas específicas de la cultura latinoamericana en cuanto a la medicina paliativa es el familiarismo, donde otras culturas que son un poquito más independientes no tienen esa sensación de familia tan importante como es en la cultura latinoamericana. Quiere decir que cuando yo voy a evaluar a un paciente como médico paliativo, tengo que utilizar la familia entera. Quiere decir que a lo mejor, en vez de discutir ese problema con ese paciente, voy a llamar a los 10 hijos que tiene. Quiere decir que hay que acomodar a todas esas personas para que participen, no solo al principio, pero durante el cuidado de ese paciente. Hay que tener respeto en cuanto a cuáles personas se incluyen en esas conversaciones, cuántas personas. Hay veces que, por ejemplo, tengo un paciente mayor y tiene hijos que están tomando turnos en cómo atender a ese paciente. Cada persona de ese turno tiene que estar involucrada. Y eso es diferente en otras culturas que a lo mejor el cuidado del paciente paliativo cae en un hogar o cae en un hospital. En el paciente hispano usualmente la familia se involucra. Hay que tener mucho respeto y hay que considerar el aspecto religioso.
dentro de la cultura latinoamericana la espiritualidad es importante. Y quiero enfatizar, no solamente sea pues la religión cristiana o cualquiera de esas denominaciones, todas ellas hay que manejarlas dentro del cuidado paliativo, y los proveedores como yo nos entrenan en cada una de las denominaciones. Pero en la Latinoamérica, que usualmente es más cristiana, pues hay que enfatizar el que eso se participe, que a lo mejor esa visita o esa discusión incluya al pastor, al sacerdote, incluya a ese aspecto que también tiene que ver con el paciente, especialmente si ese paciente va a terminar dentro de una crisis donde nosotros tengamos que atenderlos en sus últimos días de vida. La religiosidad es importante. La toma de decisiones usualmente es multifactorial. En ese aspecto, la cultura anglosajona tiende a ser un poquito más organizada, que no significa que es mejor o peor, pero mi experiencia con la familia latinoamericana es que hay como hace falta más educación. Hay muchos aspectos donde, por ejemplo, que mi vecina me dijo tal cosa, o que el mecánico me recomendó tal cosa. Hay veces que hay que como pues recoger a esas personas y mantenerlas dentro de una misma idea, de un mismo, en el tema de un logro, de un apoyo que lleve pues a una meta, y no necesariamente buscando opiniones de muchas personas. Hay que reconocer que las familias latinoamericanas pues tienen muchas responsabilidades. A veces atienden no solo padres, sino a hijos. Hay veces que tienen más de un trabajo. Yo personalmente tengo más de uno, porque me gusta mucho mi trabajo en cuidado crítico y en cuidado paliativo. Y hay que tener esa cordialidad, ¿no? De saber que hay veces que a lo mejor hay que llamar después de las horas de trabajo, porque hay muchas personas participando, manejando el paciente como tal. Yo he hecho muchas visitas con pastores, yo he hecho muchas visitas con sacerdotes. Hay que involucrar la religión, como había mencionado, y hay que ser respetuoso de los ritos. Hay veces que los ritos incluyen físicamente manejar expresiones de amor y de dolor que a lo mejor en otras culturas no son tan obvias, y eso es importante, y tanto sea una demostración de amor que incluya llanto o grito, como el que queremos alimentar al que venga, y para nosotros la comida es amor, y hay que tener esas consideraciones también. Creo que muchas de las problemas que tenemos nosotros como latinoamericanos es que no hay muchas especialidades capacitadas y educadas en cuanto a nuestra idiosincrasia. Y la medicina paliativa sí está en esa. Está al frente en cuanto a como mantener esa competencia cultural, que yo creo que en otras especialidades no es tan eficaz. ¿Cuáles son algunas consideraciones diferentes para los pacientes adultos y los pacientes pediátricos cuando se habla de cuidados paliativos? Esa es una pregunta bien importante. Me asesoré con la especialista de pediatría. Entonces, la barrera más importante en cuanto a el paciente adulto para la medicina paliativa es más bien la de financiera. Hay pocos recursos en cuanto a seguros médicos cubriendo tanto el cuidado tradicional para alargar la vida del paciente como lo hay para paliativo, donde se enfoca uno en el respeto, la dignidad y la calidad de vida. Eso es diferente en el paciente pediátrico. Entonces, el paciente pediátrico y las familias que tienen pacientes pediátricos,, dentro de esa estructura de una enfermedad grave
tienen la oportunidad, sin problemas ni barreras de finanza, de aceptar tanto cuidados para alargar la vida como cuidados para calidad de vida, diferente al adulto. El paciente pediátrico que usualmente se atiende en el cuidados paliativos tiene enfermedades congénitas. Muchos de ellos han nacido con enfermedades congénitas severas, donde hay necesitan esas familias mucho apoyo, tanto de equipo como de proveedores de la salud, y esas familias están en una situación que usualmente es mucho más drenante emocionalmente, porque ellos ven un hijo que ha nacido con dificultad sin ninguna manera de mejorar la situación. Y esas familias necesitan ese apoyo tanto de medicina tradicional como de la paliativa. Esas familias, esas madres, esos padres que atienden muchos niños con tubos gástricos, con ventiladores, necesitan un apoyo emocional bastante alto, y en ese aspecto se mantienen dentro de la medicina paliativa, diferente al adulto. El adulto tiene una trayectoria un poquito más tradicional, donde el adulto continúa con medicina tradicional para alargar la vida, y después ocurre ese diagnóstico grave, y entonces se van cambiando las expectativas, se van cambiando las decisiones y los recursos. El paciente pediátrico lo puede recibir todito. Otra cosa que nosotros tratamos de hacer durante esa transición es que el paciente paliativo pediátrico se mantiene dentro de nuestra de nuestro apoyo y de nuestra práctica, y entonces hay una transición a la adultez, y esa transición pues es más difícil con un paciente pediátrico que tiene enfermedad grave. Pues nosotros podemos ayudar en eso. Hay otra parte que a lo mejor yo no participo tanto al ser médico de adulto, pero como nosotros en la Universidad de Florida tenemos la facilidad y el privilegio de tener paliativo pediátrico especializado, esos proveedores de la salud están especializados en adolescentes. Y el adolescente tiende a tener una trayectoria emocional un poquito más complicada cuando tienen enfermedad grave, fibrosis quística o cáncer. Esos adolescentes necesitan un amigo más que una enfermera o un médico. Y en ese aspecto, esos proveedores de la salud están totalmente capacitados, entrenados para convertirse en ese amigo de ese adolescente y llevarlo dentro de esa trayectoria, con el favor de Dios, que sea a la adultez. Y si no lo es, pues no están solos. Están con una persona a la cual han llegado a tener una confianza. Y eso es típico y prácticamente específico de medicina paliativa para el pediatra. Dado que es un tema delicado, ¿qué cosas le gustaría que supieran a los pacientes y sus familias? Muchas veces yo le digo a mis residentes, yo tengo el privilegio de enseñar medicina paliativa, ¿cómo se sentirían ellos? Usualmente los residentes y los estudiantes de medicina están entre sus 20, casi 30 años. ¿Cómo tú te sentirías si mañana te dieran el diagnóstico de cáncer? Y eso usualmente es lo que le está ocurriendo a nuestros pacientes de paliativo. Quiero que al principio, siempre cuando estoy discutiendo con familia, es permitir las emociones que vienen dentro de ese diagnóstico. Hay una cosa que yo le digo mucho a los médicos con los cuales yo trabajo con otros especialistas, muchos de ellos medicina de oncología o cirujanos, es que siempre nos invitan a nosotros en medicina paliativa. Y las emociones usualmente son las primeras que hay que utilizar, que hay que tratar, que hay que manejar.
Y es importante dejar que las familias tengan su emoción. Así que cuando yo tengo una familia que está pasando por un momento difícil, no necesariamente hacia el final, le digo que es importante que sepan que es normal tener miedo, es normal tener coraje, es normal sentirse abandonado. Y todas esas cosas son importantes. Quiero que tanto las familias como el paciente entiendan que eso es lo primero. También utilizo mucho las preguntas en general como abiertas, es cómo te sientes, o qué es lo que te preocupa de este tratamiento, o cómo está esto afectando a tu familia. Eso ocurre mucho, donde entro a un hogar o a un cuarto del hospital, y entonces estoy hablando con el paciente, pero entonces miro a la persona que está al lado y digo, bueno, pero esto está afectando a ellos también. Ese momento donde se le da permiso a esa familia a estar juntos dentro de ese momento difícil, pues es bien terapéutico. Hay que escuchar. Muchas veces tendemos, si alguien está mirando, ¿verdad?, en las películas, ¿verdad?, y los médicos y las enfermeras, y estamos dando mucha información. Medicina paliativa tiende a ser lo opuesto. Nosotros escuchamos. En ese aspecto tenemos más tiempo. Nuestras visitas son usualmente 1 hora o más, donde la eficacia terapéutica tiende a ser el que el paciente pueda hablar. Mientras menos uno habla, más terapéutica es la visita y más la dignidad del paciente, donde muchas veces entran muchos especialistas dando mucha información y no están escuchando tanto. Nosotros tendemos a hacer eso. Usualmente también nosotros podemos ayudar a manejar muchos conceptos médicos. Así que a veces cuando tengo que hablar, por ejemplo, con pacientes de cáncer, donde hay mucha cirugía, muchos medicamentos, pues también me da la oportunidad de que el paciente haga preguntas y nosotros podemos explicar lo que en verdad no tuvo el cirujano tiempo de explicar. Si quiero, como están empezando la pregunta, es un tema delicado. Es cierto que cuando nosotros estamos invitados a esta visita, las noticias no son buenas. Hay que ser honestos. Nosotros venimos dando honestamente una realidad de la parte médica y de las consecuencias sobre este diagnóstico y los planes. Y quiero que la familia también entienda que hay que ser honesto con uno mismo, donde es cierto que nadie quiere estar en esa situación, pero la idea es que si estás en esa situación, seas honesto con tu familia, seas honesto contigo mismo y permitas el que medicina paliativa ayude a manejar esa trayectoria tan complicada. A veces me da mucha pena que intentamos varios proveedores de la salud, no solo el médico o la enfermera practicante, la trabajadora social, a explicar qué es lo que está pasando y a ayudar a la familia a prepararse. Y veo barreras de que no quiero escuchar, esto no está pasando. La honestidad con uno mismo es lo que va a permitir el que otras personas puedan ayudar. Eso es importante dentro del respeto que nosotros queremos manifestar hacia la familia. Hay que ser honesto con tu familia, con tus hijos. Ese es otro aspecto de medicina paliativa donde los especialistas pediátricos te pueden ayudar a ver cómo se lo vas a explicar a tus hijos. Tengan 5 años, tengan 10, tengan 15. Y cada uno de esos niños que se convierten en pacientes nuestros también necesitan a lo mejor un enfoque distinto en cuanto a cómo ser honesto. Y eso es importante. El paciente en muchos aspectos tiene que participar.
y no ser pasivo. Y nosotros los ayudamos. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre recursos generales y opciones relacionadas con los cuidados paliativos? Bueno, obviamente aquí me toca hablar de mi adorada Universidad de Florida. Tenemos varios proveedores de la salud como yo, de habla hispana, con trayectorias latinoamericanas. Y tenemos todos esos documentos necesarios en español. Así que si el idioma se ha convertido en una barrera, la Universidad de la Florida tiene una página en línea donde tiene todos los aspectos necesarios para cuidados paliativos dentro de la Universidad de Florida. Y tenemos nuestros documentos específicos de directrices anticipadas y testamento vital traducidos al español. Tenemos... también se puede buscar en el Palliative Care Center of Excellence. Yo creo que si hay familias, ¿verdad?, que buscan palliative care, van a encontrar muchos recursos. Tenemos también el recurso dentro de hospicio. Por ejemplo, quiero ser clara en que paliativo y hospicio son totalmente diferentes, pero dentro de hospicio hay secciones de paliativo. Así que familias locales que puedan asesorarse a través de compañías de hospicio, no buscando hospicio, buscando paliativo. Lo hay. Y eso se convierte en un recurso donde la persona y el paciente puede entrar dentro de paliativo en el hogar, en una sección aparte de hospicio. Y si viene la crisis, hospicio se convierte también en un recurso. Así que creo que la medicina paliativa va creciendo y al tener más pacientes hispanos y más pacientes latinoamericanos, se va aumentando el recurso en el idioma español. Obviamente con inteligencia artificial podemos traducir exactamente todo, pero sí hay muchos recursos cerca dentro de la Universidad de Florida y de los departamentos de hospicio locales. Pues muchas gracias a la directora Rulán Varela por venir hoy a hablar sobre el tema, así como los recursos disponibles para los pacientes y sus familias. Muchas gracias a todos por sintonizar este episodio de Café CBOB. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @IamCBOB y a dejarnos comentarios y ideas sobre otros temas de los que hablar en el podcast. Esperamos que nos sintonices nuevamente en 2 semanas. Gracias.